Bien, chicos, buenos días tengan todos los presentes. Vamos a empezar entonces un nuevo año y en esta oportunidad vamos a analizar el tema meteorología, primera parte. En primer lugar, la meteorología te va a estudiar lo que es la atmósfera, ¿sí? Y hay que recordar que hace poco en un examen, fue el examen ordinario, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que van a determinar la existencia de la, si no me equivoco, el área D, esa pregunta de examen. Entonces, eso de ahí lo vamos a analizar el día de hoy, pero dentro de meteorología también se encuentran los fenómenos meteorológicos, también se encuentra vientos, el clima, etc. Un tema amplio. Así que le hemos separado, ¿eh? Primero vamos con lo que es la meteorología primera parte, que vamos a explicar como les estoy comentando, de la atmósfera. Sí, vamos con la atmósfera. Bueno, la palabra atmósfera deriva de dos vocablos griegos. Sí, deriva de dos vocablos griegos, ¿no? La etimología entonces, atmos es vapor y obviamente lo esfera de vapor, ¿ya? Esfera de vapor, ahí está, ¿sí? O esfera de gas, ¿ya? O esfera de gas. Entonces, la atmósfera es una esfera gaseosa que va a rodear a todo el planeta, ¿ya? La atmósfera la gaseosa que rodea o bordea a todo el planeta Tierra. El origen de la atmósfera, según los meteorólogos, es o está relacionado estrictamente con la actividad volcánica que hubo hace miles de años atrás. ¿Sí? Cuando nosotros hemos estudiado, por ejemplo, lo que es las eras geológicas, recordemos que cuando estudiamos a la era paleozoica, habíamos hablado de bastante actividad volcánica. ¿Sí? Entonces, para los meteorólogos, ese vulcanismo generó que en algún momento ya vaya formándose la atmósfera. Entonces, acá dice, en origen está ligado a la formación de la Tierra durante los procesos de vulcanismo, la mezcla rocosa de silicatos y sulfuro magnesio, ¿sí? Hierro y aluminio. Bueno, acá hay una explicación más precisa. Mira. Se dicen que en una primera etapa, ¿no? O existió una atmósfera primitiva debido o se formó por los gases y vapor de agua emitidos por los volcanes y terremotos. ¿Sí? Entonces estamos hablando del paleozoico primario, estamos hablando del ordovícico, ¿no? Cuando nosotros estudiamos a la etapa conocida con el nombre de ordovícico, ¿sí? Repito, cuando veamos, ¿no? La era geológica llamada Paleozoico, ¿sí? Y ahí habíamos hablado del Ordovícico y en el Ordovícico pues hubo bastante actividad volcánica, ¿sí? Entonces ellos dicen, los meteorólogos, que esa actividad volcánica generó una atmósfera primitiva debido a la explosión de gases y vapor de agua. En una segunda etapa, el planeta se empieza a enfriar, el vapor de agua se condensa. En una segunda etapa, el planeta empieza a enfriarse, ¿sí? Y el vapor de agua empieza a condensarse. Entonces, eso genera lluvias y la lluvia forma los océanos. Acá está. Luego se forma el nitrógeno y el dióxido de carbono en una segunda etapa. ¿Sí? Entonces, el planeta se enfría, el vapor se condensa, aparecen las lluvias, se van formando los océanos, las precipitaciones que fueron muy intensas, y es así como aparece el nitrógeno y el dióxido de carbono. Una tercera etapa aparecen las cianobacterias. Bueno, ustedes que han estudiado CTA tantos años, es lógico que saben que es una cianobacteria, que por medio de la fotosíntesis producen el oxígeno. ¿Sí? Es lo que dicen los meteorólogos. Nitrógeno, dióxido de carbono, y de ahí aparecen las cianobacterias que van a ocasionar la fotosíntesis que a la larga va a producir el oxígeno. Tercera etapa.
Y en la cuarta etapa se crea la capa de ozono que bloquea las radiaciones dañinas del Sol y permite que se originen organismos en la superficie terrestre. Tiene sentido, ¿no? O sea, los meteorólogos llegan a la conclusión que una vez que aparece el oxígeno al entrar en contacto con la radiación ultravioleta del Sol, eso va a generar una capa, ¿sí? Un escudo. Ese escudo es conocido con el nombre de capa de ozono. Y al formarse la capa de ozono, entonces eso va a ser genial, puesto que ya va a originar los organismos en la superficie terrestre. ¿Sí? Y así es como los meteorólogos llegan a la conclusión, finalizando el Paleozoico, ¿sí? Ya la capa de ozono prácticamente se había formado. Entonces por eso empiezan a aparecer un montón de organismos en la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación que dan los científicos, ¿no? En relación a la formación de la atmósfera aquí en el planeta donde nos encontramos. Muy bien, dejamos ahí esto de el origen y vamos con la composición, ¿no? La composición. La composición en nuestra atmósfera, bueno, ya dimos algunos adelantos, ¿no? Está conformada por, o está compuesta por gases atmosféricos que son pesados o permanentes y gases atmosféricos que son variables o reguladores de temperatura. Entonces, cuando me dicen permanentes, son los que existen en grandes cantidades, ¿correcto? Y ahí tiene que estar el nitrógeno, de manera obligatoria. Eso viene en una pregunta de examen, ¿ah? En una pregunta de examen. La pregunta decía, ¿cuál es el gas atmosférico que predomina en la atmósfera terrestre? ¿Sí? Gas que predomina en la atmósfera terrestre. Y ese tiene que ser obligatoriamente el nitrógeno. De hecho, ¿sí? Ahí está, permanente. El nitrógeno, ahí está. Bueno, ustedes que aprobaron legalmente CTA, no hay ningún problema, esto lo sabían. Entonces, hay nitrógeno aquí en la atmósfera donde nos encontramos, un porcentaje de 79,09%. Predomina, abunda el nitrógeno. Sí. Claro, que no estudia, tú le preguntas, ¿no? ¿Cuál es el gas atmosférico que más abunda en la atmósfera terrestre? Y te va a marcar oxígeno. La mayoría marca oxígeno, ¿no? Y ellos piensan que está bien, pero no es correcto. El oxígeno no es abundante. Bueno, los que aprobaron legalmente CTA, ellos saben, ¿no? Hidrógeno, de hecho. Y en segundo lugar está el oxígeno, ¿no? Claro que para nosotros es evidente que es más importante, ¿no? Es evidente eso, ¿no? El oxígeno y nosotros podemos pues, desarrollar nuestras actividades, ¿no? Bien, entonces nitrógeno en primer lugar, segundo lugar oxígeno, tercer lugar el argón. Ahí está, ¿no? Y ya luego vienen los otros, ¿no? Neón, helio, criptón, xenón, etcétera, etcétera. Esos son los gases permanentes. Al nitrógeno y al oxígeno, por si acaso, también le dicen gases atmosféricos pesados. Gases atmosféricos pesados. Nitrógeno y oxígeno. Eh, claro, si preguntan, es bien difícil que hagan esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el gas atmosférico más importante para el ser humano? Bueno, es el oxígeno, ¿no? Y eso creo que todo estudiante lo sabe. Pero el nitrógeno, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del nitrógeno? ¿Qué dicen los meteorólogos en relación al nitrógeno? Un montón, ¿no? Pero, ¿cuál es la función? Según los meteorólogos, el nitrógeno es el que diluye el oxígeno. Sí, repito, el nitrógeno diluye el oxígeno, ¿sí? Y así el oxígeno se va a extender por la parte baja de la atmósfera. Tiene una función importante el nitrógeno. Y está, mira, entonces ya que quede claro ya, despierta, estamos año nuevo ya. Que quede claro, el nitrógeno es el número uno en cuanto a cantidad, ¿verdad? Número dos el oxígeno. Para nosotros el vital es el oxígeno, ¿sí? Y el nitrógeno es el que diluye. Acá lo tenemos, mira, el oxígeno constituye el gas permanente más importante, ya, pues permite la respiración de los seres vivos, posibilitando además la combustión. Listo. Ahora, el nitrógeno tiene la función de diluir el oxígeno, hacerlo respirable, regula la combustión y es importante para la vida de las plantas.
pero también tiene, ¿no?, sus funciones, digamos, representativas, el nitrógeno, ¿sí? Ahí está. Entonces, entérate, ¿no?, tú que no aprobaste legalmente CTA. Bien, entonces, si esos son los gases atmosféricos permanentes, ¿cuáles son los gases variables o reguladores de la temperatura? Esos en realidad hay poco, pero son muy significativos, ¿eh? Tenemos ahí, por ejemplo, el vapor de agua, tenemos el ozono y también está el anhídrido carbónico. Esos son los gases variables o reguladores de la temperatura. Claro, reduciendo, ¿no? Termorregulador, pues lo mismo, ¿no? Termorregulador, ¿ya? Entonces ahí está el cuadrito, mira. Ahí está el cuadrito, ahí lo tenemos el vapor de agua, están los símbolos que tú lo conoces, ¿no? No hay problema. De 0% a 4%, el anhídrido carbónico y el ozono. Recuerda que el vapor de agua es ese gas que va a ayudar a generar un montón de fenómenos atmosféricos. Un montón. ¿Ya? El anhídrido carbónico lo encontramos en las ciudades, ¿no? Bueno, las ciudades que tienen bastante población humana. ¿Sí? Claro que estás viendo ahí en el cuadro y te das cuenta pues, que el porcentaje es insignificante, ¿no? 0,03%, 0,00001%. Prácticamente pasa desapercibido. Pero es representativo esto, ¿sí? Porque gracias a estos elementos, gracias a estos gases variables, la temperatura se va regulando. Si no existieran estos gases variables, entonces la temperatura en el planeta Tierra cambiaría de manera radical entre el día y la noche. Por eso es importante que un astro posea atmósfera, porque si no posee atmósfera como la Tierra, entonces va a tener estos gases variables y van a ir regulando la temperatura, ¿sí? Si no, no se pudiera vivir. Entonces ahí está, ¿no? El vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono, ¿ya? Y el ozono. Bien, entonces ahí está la atmósfera y sus gases que lo componen, ¿no? O que lo componen. Permanentes, variables, ¿ya? Bien, seguimos por acá, vamos con las características de la atmósfera. Cuando nos dicen características de la atmósfera, ahí tenemos a la compresibilidad. Ojo, dice compresibilidad, no dice compren, dice compresibilidad. ¿Y qué viene a ser la compresibilidad? Bueno, la compresibilidad es el aumento y disminución del volumen del aire, nada más. Aumento y disminución del volumen del aire. La compresibilidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué te aumenta? ¿Por qué te disminuye? Por la temperatura. Por la temperatura, ¿correcto? Entonces ustedes saben, ¿no?, que vienen de buenos colegios que cuando la temperatura aumenta, el ser humano, ¿qué siente? Calor. Ahora pregunta, cuando hace calor, ¿el calor con el aire se contrae o el calor con el aire se rechaza? Alguien, por favor, que haya probado legalmente CTA, ¿el calor con el aire se contrae o el calor con el aire se rechaza? Sí, los que aprobaron legalmente CTA deben ser unos 10 por ahí. Se rechazan, listo, sí, eso es cierto, ¿no? El calor con el aire se rechaza. Por eso, cuando hace calor, el volumen del aire disminuye, ¿sí? El volumen del aire disminuye, eso es totalmente cierto, ¿no? Por eso cuando hace calor, ya por ejemplo en estos momentos, ¿no? Poco a poco está aumentando, ¿no?, la temperatura y ya poco a poco estamos percibiendo más calor, puesto que ya estamos en verano. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el calor disminuye el volumen del aire y nosotros, por ejemplo, queremos que las ventanas estén abiertas, ¿no? Cuando hace calor. Nosotros queremos, cuando hace calor, que la puerta esté abierta, que el ventilador esté prendido. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica automáticamente va a disminuir, el volumen del aire disminuye y por eso sentimos que nosotros vamos sofocando, queremos más aire, ¿no?, para poder, digamos, respirar mejor. Es clásico eso. Entonces, cuando ahí está, mira, mayor temperatura, menor presión, de hecho.
disminuye el volumen del aire. ¿Sí? Y cuando disminuye la temperatura es al contrario, pues, ¿no? Cuando disminuye la temperatura, nosotros ¿qué sentimos? Frío. El frío con el aire se contraen. El frío con el aire se contraen. Entonces, cuando hace frío, hay más volumen de aire. La presión aumenta. Cuando hace frío, la ventana de tu cuarto tú lo cierras. Cuando hace frío, apagas tu ventilador. ¿No es cierto? Cuando hace frío, cierras tu puerta. Cuando hace frío, te pones tu chompa de lana de guanaco. ¿No es cierto? Acuérdate. Que ya estamos empezando el verano y ya de repente tú la ventana de tu habitación lo dejas abierta las 24 horas del día porque sientes que si lo cierras te sofoca, ¿no? Claro, si tiene ventana tu cuarto, ¿no? Porque algunos no tienen. Bien, entonces ahí está, menor temperatura, mayor presión. Eso es compresibilidad, ¿sí? Aumenta, disminuye el volumen del aire, ¿correcto? Eso es compresibilidad. ¿Te diste cuenta? No es sencillo. No es nada del otro mundo esto es fácil de aprender. Bien, y tenemos a la elasticidad. Claro, la elasticidad es cuando todo ya vuelve a su estado natural, pues, ¿no? Claro, te estoy diciendo, ¿no? Que hay momentos en que sentimos que nos sofocamos porque la presión atmosférica disminuye, pero tiene que venir, ¿no? Ciertas ráfagas de aire para que nosotros por ahí, perdamos la vida, ¿no? Sofocados. Ya de un momento a otro viene. Y a eso se le conoce como elasticidad. Si retiramos la presión, los gases son liberados. Ahí está, mira, si retiramos la presión atmosférica, los gases son liberados y vuelven a ocupar su volumen inicial. De 100. Movilidad, la capacidad de desplazamiento de los gases atmosféricos por acción del viento. El nitrógeno, el oxígeno se mueven, ¿no? Por acción justamente del viento. Muy bien, ahí tenemos tres características, mira, compre, elas y movilidad. Más características, si hay más. El ecuador químico es el límite entre el aire contaminado del hemisferio norte y el aire limpio del hemisferio sur. Esto de aire limpio del hemisferio sur, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Claro, porque tampoco podemos ser, pues, mezquinos y decir, ¿no? Todo el hemisferio sur, su aire está libre de contaminación. Eso, pues, no, eso es totalmente. Ahora, ¿por qué los meteorólogos dicen que el hemisferio norte está más contaminado en el aspecto atmosférico que el hemisferio sur? Y ahí nosotros tenemos que acordarnos de qué países están en el hemisferio norte, bueno, qué países están en el hemisferio norte. Ah, están los países desarrollados, ¿no? Desarrollados que se supone, ¿no? Son lo máximo, que se supone son los más cuidadosos, ¿no? Contaminan más al planeta. Esa es la realidad. Profesor, ¿por qué los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, China, son los desarrollados, Rusia, ¿no? ¿Por qué son los que más contaminan? Porque son países industrializados, ¿sí? Tienen un montón de industrias, de fábricas. Entonces, esas industrias, esas fábricas, ¿qué arrojan para la atmósfera? No arrojan dióxido, no arrojan monóxido de carbono, ¿sí? Que son justamente los gases que más intoxican a la atmósfera. Ahí está. Ahora, claro, con esto no te quiero decir porque el hemisferio sur no es lo máximo, el hemisferio sur, no contaminado, no, porque eso es totalmente falso, ¿no? Hay menos contaminación, pero hay contaminación, ¿no? Por ejemplo, este último 1 de enero, ¿no? Unos días atrás, y por ejemplo, aquí ha habido gente cerebro con guano que ha quemado muñecos, ¿sí? Que ha hecho por ahí reventar fuegos pirotécnicos. También es ir en contra de la atmósfera. No está prohibido, pero tú sabes que la gente pues le interesa un ¿no? Eso, ¿no? De hacer caso a las normas. Y también colaboramos, parque automotor obsoleto, se queman llantas, se quema basura, se quema caña, ¿no? Allá donde vives en Laredo, ¿no? Queman caña y eso también es contaminación. También colaboramos acá en el hemisferio sur, ¿no? No tanto como en el norte, pero y no le interesa mucho, ¿no? A cierto grupo humano la atmósfera terrestre. Ahí está el ecuador químico. Una línea imaginaria que separa el aire contaminado del norte con el aire, entre comillas, limpio del sur. La diatermancia es la propiedad atmosférica que permite el paso del calor del sol.
Entre otras características figuran que el aire es incoloro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El aire, que obviamente no se puede observar, ¿no? Pero el aire no tiene un color definido. Inodoro, el aire no tiene olor. A ti que te encanta olfatear, ¿no? El aire no tiene olor, inodoro. Insípido, ¿sí? El aire no tiene sabor, lógico. Todas las propiedades mencionadas tienden a variar debido a diferentes factores como la temperatura, altitud y latitud, ¿correcto? Varían. O sea, no es que se mantenga uniforme todo en el planeta, no. Va variando según esos factores, temperatura, altitud y latitud, ecuador terrestre. Muy bien, ahí tenemos entonces a las características de la atmósfera terrestre. Ahora, vamos desarrollando la pregunta que viene en el último examen ordinario, área D, tú lo tienes ahí en tu colección de exámenes de la Universidad Nacional de Trujillo. La pregunta decía elementos que determinan la existencia de la atmósfera, ¿no? Área D fue, ¿sí? Economía, contabilidad, administración de empleo. Por acá lo tenemos, mira, factores que permiten la existencia de la atmósfera. Son dos. Son súper conocidos. Son conocidos. Entender. El más importante, ¿cuál es? El más importante es la gravedad terrestre, de hecho. Gravedad terrestre. ¿Sí? Gravedad terrestre. Los gases están bajo los influjos de esta, pues gracias a ella son retenidos. Ahí está. Lo que mejor sabía hacer la gravedad. Te retiene. ¿Qué te retiene? Los gases atmosféricos pesados, ¿sí? Evitando que se pierdan en el espacio sideral. Ahora pregunta, ¿cuáles son los gases atmosféricos pesados? ¿Cuáles son los pesados? Gases atmosféricos. Lo acabamos de decir, pues, ¿cuáles son? Pura, escribe. ¿Cuáles son los gases atmosféricos pesados? Los pesados. El Nitrógeno y nitrógeno y oxígeno. oxígeno. Ya, listo, el nitrógeno y el oxígeno, listo. Entonces, gracias a la gravedad, el nitrógeno y el oxígeno se encuentra acá donde vivimos. Gracias a la gravedad. Gravedad. Lo retiene. No los deja que se vayan al espacio siderio. ¿Sí? Gracias a gravedad, ¿no? Si no existiera entonces, obviamente no estuviera acá el nitrógeno y el oxígeno, y nosotros no existiéramos. A pesar de ello, los gases ligeros, como el hidrógeno y el helio, no pueden ser retenidos. Esos están bien arriba, perdiéndose progresivamente. Solo los gases pesados son los que abundan en la baja atmósfera. ¿Listo? Ya está. No te olvides, ¿eh? Esto queda en tu bagaje cultural. En la parte donde vivimos, predomina el nitrógeno y el oxígeno. Y en la parte bien alta, predomina el hidrógeno y el helio. ¿Sí? No olvides eso, ¿eh? No olvides eso. Claro que con esto yo no te quiero decir que aquí donde vivimos no existe hidrógeno, no existe helio. Existe, pero en pequeñísimas cantidades, prácticamente insignificantes. Donde predominan es arriba. ¿Sí? Y también con esto no te quiero decir que arriba no hay nada de oxígeno. Hay, pero algo insignificante. A tal punto que el ser humano, pues, no puede respirar, ¿no? Arriba tiene que llevar su oxígeno complementario. Ese es uno, la gravedad, ¿no? Y ahí búscalo tú que lo tienes el examen del área D, ¿no? De diciembre del 2020, ahí en tu colección de exámenes. Ahí está, la gravedad es uno. Y es la más importante. Y el otro tiene que ser la radiación solar, ¿no? De hecho. La radiación solar. Lo que mejor sabía hacer el sol, bueno. ¿Qué hace mejor el sol? Te calienta. Calienta los gases atmosféricos, ¿no? Permitiendo que se movilicen hasta cierta altitud. Ahí está. Únicamente dependieran de la gravedad, los gases estarían cerca del suelo, siendo difícil oxigenarnos a mayores alturas. Es aquí donde la radiación solar interviene, calentando, ahí está, mira, calentando, ahí está, tu palabra preferida, y dando movimiento a los gases para que se desplacen, ¿te das cuenta? Es decir, la radiación distribuye los gases verticalmente, o sea, los calienta y los mueve, principalmente el oxígeno, ¿no? Verticalmente los va moviendo. Claro que, repito, ascendiendo, ascendiendo, y va a haber menos oxígeno, ¿no? Lógico. Hay algunos costeños, bueno, costeños, entre comillas, ¿no? Eh, que se van a la zona andina y les da soroche. Ahora la pregunta, esos costeños, entre comillas, porque tienen sangre andina, ¿sí?
les da soroche. ¿Qué es el soroche? El mal de altura, ¿no? Cuando vas a la zona andina, porque cuando uno asciende hay menos oxígeno. Acá en la costa hay más oxígeno, ¿sí? Entonces, el costeño, entre comillas, está acostumbrado, ¿no? Acá en la costa a bastante oxígeno, ¿sí? Dicho sea de paso, ¿no? Bastante también contaminada por el parque automotor. Pero cuando te vas a la zona andina hay menos oxígeno. Entonces, a algunos les afecta, ¿no? Les afecta. Entonces, como hay menos oxígeno, quieren respirar, no pueden, ¿no? Ya les duele la cabeza, ya las náuseas, ya los vómitos, ¿no? Ya algunos más dañados se desmayan. No a todos, ¿eh? Ojo, no a todos. Son solamente aquellas personas que no tienen un buen sistema de defensa, pues, ¿no? Algunos de la costa que se van a la zona andina y como si nada, no bajan del bus, se ponen a correr ahí, no pasa nada, tranquilas, y van por primera vez a la zona andina, no pasa nada. Pero hay otros, olvídate, hay otros que les da soroche acá en Cimbal, soroche en Cimbal, en Poroto ya se desmayan, ¿no? Así es, pero repito, eso de ahí depende mucho del sistema también, ¿no? Físico. El sistema mental también influye en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos chicos que eran pequeños, que su mamá les daba leche pura vida, ¿no? Entonces, el sistema de defensa va a tener, ¿no? Olvídate, ¿sí? Entonces, por eso ya, pues, no les da soroche acá en Simbar, mueren en porotos, olvídate. Hay casos así, ¿no? Hay casos así, así que recomiendo cuando ya estén estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo, normalmente hacen viajes de estudio y normalmente sus viajes de estudio apuntan a la zona andina, ¿sí? Así que recomiendo, si nunca han ido a la zona andina, hacerse un chequeo médico, ¿sí? Porque uno dice, no, no hay problema, ¿no? Pero se van en el bus, ya no están en el bus arrojando todo lo que han tragado y sinceramente eso es incómodo, ¿no? Para los otros chicos que van tranquilos. Entonces, hacerse un chequeo médico y si no pueden, ¿no? Por un sistema bajo de defensa, es mejor presentar un documento de que no pueden viajar y que les dejen trabajo, ¿no? Porque esos que se enferman y todo el viaje, pues lo maloran el viaje, ¿no? Es una recomendación, ¿ya? Para que por ahí no pases por esos apuros. Entonces, ahí están los factores que permiten la existencia de la atmósfera terrestre. No olvides, ¿eh? Gravedad y radiación. Muy bien, ahora vamos con las capas de la atmósfera terrestre. ¿Sí? Hace poco, el año pasado, ¿no? El año pasado, en diciembre, estudiábamos las capas de la estructura interna de la Tierra. ¿Sí? Ya habíamos dicho que la estructura interna de la Tierra tiene tres capas, ¿no? Corteza, manto y núcleo. Ya a estas alturas de tu vida ya tú eres un especialista en corteza, cilial, cima, manto, astenósfera, pirósfera, núcleo, núcleo exterior, núcleo interior. A estas alturas ya no, porque el tiempo se va rápido y lo bueno es que tú estás estudiando permanentemente, ¿no? Entonces aquí vamos con las capas de la atmósfera y la Unión Geodésica Internacional, bueno, antes de hablarnos de la capa de la atmósfera, la Unión Geodésica ha tenido en cuenta la variación de la temperatura. Esto es lo que vino en examen, ¿no? ¿Sí? Lo que vino en examen. Es decir, la Unión Geodésica, los especialistas han dividido a la atmósfera de la Tierra en cinco capas. Cinco, ¿ya? Cinco. Y han tenido en cuenta, para dividir a la atmósfera en cinco capas, la variación de la temperatura. Variación de la temperatura. Entonces, la Unión Geodésica y Geofísica Internacional dividió la atmósfera en 1951 en un total de cinco. ¿Correcto? Entonces, estructura interna de la Tierra, tres capas, ¿no? Corteza, manto, núcleo. Atmósfera terrestre, cinco capas. ¿Cuáles son? Ahí están. Troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Listo, ahí están las cinco capas. ¿Sí? Ahí. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Sí? Profesor, así me van a preguntar en el examen cuáles son o cómo se llaman las capas de la atmósfera de la Tierra. Si vas a una privada, te preguntan. ¿Sí? Si vas a una privada, vas a Lupava, a la Vallejo, te preguntan, ¿cómo se llaman las capas de la atmósfera? Si vas a la Nacional Penisueñas, que te van a preguntar, ¿no? ¿Cómo se llaman las capas de la atmósfera? Eso es muy fácil.
A ti te preguntan por las características, ¿sí?, de cada una de las capas, ¿sí? Las características. Por ejemplo, ¿en qué capa atmosférica se encuentra la ozonosfera, o conocida también como capa de ozono? Eso es pregunta de examen, ¿no? Hace poco vino, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, ha sido examen excelencia. Revisa ahí, ha venido. Si no me equivoco, fue, a ver, si no me equivoco, fue de la troposfera, creo, ¿no? Son características de la troposfera, algo así. Pero ha venido hace poco también eso. Bien, entonces, vamos con las características, bueno, de cada una de las capas. Vamos primero con la troposfera. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes, postulante perseverante, ¿sí? Ya sabes, ¿qué tuvo en cuenta el meteorólogo para dividir a nuestro planeta en 5 capas? Acá está, mira, la variación de la temperatura. La variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, vamos hablando ya de cada una de las capas, 5 capas atmosféricas. Entérate tú que has llegado recién a este planeta. Atención, reptiliano, los reptilianos que están escuchando ahí, ¿sí? 5 capas tiene la atmósfera de este planeta. 5 capas. Muy bien, vamos entonces con la troposfera. El término tropo, bueno, ustedes que estudian prefijo, sufijo, afijo, raíz griega, raíz latina, tanto que estudian, ¿no? Ustedes saben que el término tropo significa cambios, ¿no? Entonces, troposfera, esfera de cambios, ¿sí? Esfera de cambios. Abarca desde el nivel del mar y se va hasta los 18 kilómetros como máximo, mínimo 12 kilómetros de altitud, ¿sí? Esfera de cambios, su espesor varía, ¿sí? 12 kilómetros en los polos y 18 kilómetros en el ecuador. O sea, ¿por qué varía? El culpable es el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Sí te acuerdas? Que el planeta gira de oeste a este, 28 kilómetros por minuto, ¿sí? Tarda 23 horas 56 minutos 4 segundos, ¿te acuerdas? ¿Eh? Entonces, al girar, el planeta se ensancha en el ecuador y se aplasta en los polos. En el examen sumativo CEPUM, ¿no? De noviembre del 2020. Entonces, como está bien ancho en el ecuador hay 18 kilómetros, ¿no?, de espesor. En cambio, en los polos, como está aplastado, hay 12 kilómetros. ¿Sí? Varía, presenta un espesor variable. Ahí está, miren. Ahí está, ahí está, ¿no? Clarito. 18 kilómetros en el ecuador terrestre y 12 kilómetros en los polos. ¿Sí? El espesor de la troposfera, la esfera de cambios. Esfera de cambios. Seguimos con la troposfera. Estamos en la primera capa, atención, sí, primera capa. Seguimos. A ver, nosotros cuando estudiamos la capa interna de la Tierra, que habíamos dicho que conforme vamos descendiendo en tierra, la temperatura va aumentando, ¿sí? Eso lo habíamos estudiado el año pasado. Vamos descendiendo en tierra, la temperatura va aumentando. Eso se le conoce como gradiente geotérmico. Gradiente geotérmico. Ahora estamos al contrario. ¿Sí? Estamos al contrario, estamos ascendiendo en la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando uno asciende? La temperatura disminuye. Siempre es invertido. Terrícola, siempre es invertido. Tú bajas en tierra, la temperatura aumenta. Tú asciendes en la atmósfera, la temperatura disminuye. ¿Sí? ¿Y cómo se llama técnicamente cuando la temperatura va disminuyendo conforme yo voy ascendiendo? Ahí está el nombre, mira, ahí está el nombre, gradiente vertical. Ahí está, gradiente vertical. La temperatura de 6 grados por cada kilómetro de ascenso, es decir, la temperatura disminuye 6 grados por cada kilómetro de ascenso. En la parte más alta de la troposfera, la temperatura llega a 56 bajo cero. ¿Sí? Ahí está, clarito, ¿eh? Clarito. Profesor, pero acaba de decir que 18 kilómetros de espesor tiene, ¿cómo hace 56 bajo cero? Es que tampoco no es, pues, cada 1 kilómetro de ascenso la temperatura baja 6 grados. Hay algunas zonas donde, producto de ciertos factores, pues no se va a seguir pues con este parámetro, ¿no? Pero ya tienen la idea, ¿no? Ya tienen la idea. Si vas ascendiendo, siempre la temperatura va disminuyendo. Salvo excepciones que de ahí hablaremos.
¿Ah? Entonces ahí está, ahí lo tienes. Gradiente vertical. Ahí que estás desarrollando la práctica, no eso es lo bueno de ti. De repente no encuentras gradiente vertical, lo encuentras como gradiente adiabática o gradiente térmico. Es lo mismo, no te hagas problemas. Así de repente lo encuentras, ¿no? Gradiente adiabática. ¿Qué es la gradiente adiabática? Que uno va ascendiendo y la temperatura va disminuyendo. ¿Sí? A razón de disminuye 6 grados Celsius por cada kilómetro de ascenso. ¿Ya? Adiabática también le dice. Adiabática. Bien, otro detalle de la, seguimos en la troposfera. Aquí ubicamos a la peplopausa, peplopausa, ubicada entre los 1500 a 2500 metros, ojo, dice metros, no dice kilómetros, metros, caracterizada por constituir un límite entre la nubosidad y la bruma. Nubosidad y bruma. ¿Ya? Las nubes estrato, la bruma es la neblina sobre el mar. ¿Sí? La peplopausa, un límite. Un límite que han inventado los meteorólogos. ¿Qué más? De igual forma contiene la mayor concentración de gases contaminantes, polvo, hollín, bacteria, aquí donde vivimos, gases contaminantes, dióxido, monóxido de carbono, polvo, hollín, bacterias. Aquí se produce, atención, acá, atención tú que acabas de llegar a este planeta, la mayoría de fenómenos meteorológicos en la troposfera, nube, lluvia, trueno, relámpago, arcoíris, halo, crepúsculos, espejismo, etcétera, o vientos también, lógico. Profesor, ¿por qué la mayoría de los fenómenos meteorológicos o atmosféricos se producen en la troposfera? Por la presencia del vapor de agua. ¿Sí? Esa es la respuesta. Porque abunda en la troposfera el vapor de agua. Entre comillas, ¿no? Porque hemos visto también que no es, ¿no? Pero hay más ya que en las otras capas, ya, para ser más preciso. ¿Sí? Entonces, como estás ahí desarrollando la práctica, ¿no? Marca, esa es una pregunta de examen, ¿eh? La mayoría de fenómenos atmosféricos o meteorológicos se encuentran en la troposfera debido a que hay más vapor de agua. ¿Sí? Por eso vemos las nubes, lluvia, neblina, bruma, halo, crepúsculo, arco iris, ¿no? Ya en la zona andina, rayo, escuchamos el trueno, vemos el relámpago, ¿no? Muy bien, ahí está entonces, mira, ahí está, ¿no? Acá este es el rayo, ¿sí? Y la luz es el relámpago, ¿ya? Atención tú que nunca has visto un relámpago ni tampoco un rayo. Como vas ni verás. Y por acá tenemos al crepúsculo, es el crepúsculo vespertino, el crepúsculo matutino. ¿Ya? Y por acá vemos un halo. Bueno, estos halos se vieron acá en Trujillo el año 2017. Imagínate, ¿no? Va a cumplir 4 años. ¿Ya? Halos, cuando ocurrió pues el Niño Costero, el 2017, se observaron halos acá en Trujillo. Bueno, de repente ya vivían en Trujillo, ¿no? Han observado los halos. De ahí vamos a hablar, ¿eh? No se preocupen, de ahí vamos a hablar. Eh, Debemos hablar cómo se forma, ¿no? Todo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos mencionando nada más, ¿no? Un halo, un crepúsculo, un rayo, un relámpago, pero no estamos explicando cómo se forman, ¿no? Tenemos que aplicar el principio de causalidad, ¿no? Lógico, explicar, pero eso lo vemos más adelante, así que no te preocupes. Eh, el color azul del cielo, ¿no? El color azul del cielo, de ahí vamos a hablar, no, no tiene nada que ver el color azul del cielo por lo que estamos viendo. No, 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 no. Bueno, el color azul del cielo es otro acontecimiento que de ahí vamos a hablar, porque no está en la troposfera. Sí, lo que estamos viendo acá en fotos son fenómenos atmosféricos. ¿Sí? El color azul del cielo no es un fenómeno, es común. Bien, entonces ahí mira algunos detalles de la troposfera, más detalles de la troposfera, más detalles. En la capa de mayor humedad, claro, porque aquí donde vivimos está el agua en sus 3 estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, lógico. Mayor humedad, ahí está, mira, mayor humedad atmosférica, la troposfera, agua, líquido, sólido, gaseoso.
Presentan la mayor densidad, pues aquí encontramos el mayor número de compuestos por el agua, el polvo, las bacterias. Mayor densidad, la troposfera. Contiene el 80%, este examen también, ¿eh? Contiene el 80% del peso total de la atmósfera. Contiene el 80% del peso total de la atmósfera. ¿Por qué? Porque ahí abunda el nitrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Ahí está, nitrógeno y oxígeno. Predomina, abunda. Se ubican los vientos jet stream, vientos intensos que te soplan de oeste a este entre los 30 y 45 grados de latitud, principalmente latitud norte. Estos vientos alcanzan velocidades de 500 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí miren, 30 grados, 45 grados, aquí ven, norte. ¿Sí? Van de oeste hacia... Ahí están las flechas. Miren. Antes no se sabía la dirección de estos vientos. Entonces había muchos problemas, por ejemplo, para trasladar un avión de Europa a Norteamérica, porque se iban por esta zona, de Europa a Norteamérica, iban en contra de estos vientos. Entonces, pues, no, el viento, y digamos que lo retenía, ¿no? A la aeronave, y los viajes se hacían complicados. Pero ahora, como se sabe la existencia de estos vientos, se evita ir de Europa a Norteamérica o entre los 30 y 45 grados de latitud. ¿Sí? Ahora, si quiere decir de Norteamérica a Europa, genial, los vientos ayudan a la aeronave, ¿no? Para que vayan más rápido de Norteamérica a Europa, porque van en la misma dirección. También es lo que va, ¿no? Poco a poco conociendo a los meteorólogos y lo van utilizando, pues, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar de manera más efectiva, más rápida, más eficiente nuestras actividades, ¿no? Así es, sirve entonces todo esto, ¿no? Todos estos estudios, poco a poco, el ser humano ha ido conociéndolos y obviamente los va aplicando, pues, ¿no? A las diversas actividades que desarrollamos. Bien, ahí están los vientos jet stream, no Perú, los vientos jet stream, no olvides. No Perú, date cuenta dónde están. Muy bien, ¿qué más de la tropo? Seguimos en la troposfera. Es conocida como la capa del sonido, tremenda bulla, ¿qué haces? Capa del sonido, pues gracias a ella podemos escuchar los sonidos emitidos por máquinas y seres. Claro, ¿no? Los vientos son los que, digamos, dan también, ¿no? Esta tremenda bulla. Es la capa más conocida, lógico, es la capa más importante para el hombre, de hecho, ¿no? De hecho, que es la más importante. La mayor parte de la aviación comercial se desplaza por esta capa, sí, de todas maneras, sí, prácticamente el 100%. Aviación comercial, estamos comentando pues que es 12 hasta 18 kilómetros de altitud, ¿no? Es tú que has viajado varias veces en avión, pues van por los 10.000, 12.000, ¿no? Metros de altitud, 12 kilómetros, ¿no? 14 kilómetros, 8, 10, 12, por ahí van los aviones comerciales. Y esta es la zona también de turbulencias, pues, ¿no? Cuando tú has subido alguna vez a un avión y la aeromoza al toque te dijo, no te vio y te dijo, siéntate y ajustate el cinturón, ¿no? Porque cuando el avión asciende, en zona de turbulencias y el avión puede temblar, un temblor o terremoto. Y si tú no estás sentado y ajustado ahí, ¿no? Al asiento y te puedes caer y golpear, ¿no? Y ensucias ahí, ¿no? Con tu sangre, ¿no? La zona donde están los pasajeros. Así que es mejor que te mantengas sentado y ajustado ahí, ¿no? Al asiento. Igual cuando el avión va a aterrizar, igualito, te dicen, siéntate y ajustate. Así te dicen, ¿eh? El cinturón, ¿no? Porque el avión puede entrar en zona de turbulencias y eso puede ser peligroso, ¿no? Para cualquier pasajero. ¿Ah? Entonces, algún día cuando viajes en avión, acuérdate. Entonces, zona de turbulencias, ¿ya? Y la aviación comercial, principalmente por esta zona. Profesores, si a mí me da soroche aquí en Zimbal, entonces me subo a un avión y el avión va a 8.000 metros, ¿no? A mí me va a dar soroche. No, no te preocupes, los aviones están climatizados. O sea, tú subes a un avión y el avión asciende y prácticamente ni cuenta te da, ¿no? Es como si estuvieras en la costa, ¿no? Tranquilo, así que no te preocupes. Pero el avión va y entra en zona de tormentas eléctricas y le cae un rayo, lo parte el avión y me muero. No, olvídate.
Todos los aviones están adaptados para soportar rayos. Ahora, lo que sí te piden cuando estás en un avión es que cargues el celular, ¿no? O no cargues el celular, porque eso es atractivo, pues, para por ahí un rayo. Eso es lo que recomiendo. ¿Ya? Algún día vas a viajar en avión y ahí te van a dar las recomendaciones. Aquí se concentran los gases del efecto invernadero, claro, que estábamos comentando, ¿no? El dióxido y el monóxido de carbono, ¿sí? Que lo arroja el parque automotor, las fábricas, cuando queman llantas allá en el puente Virú, ¿no? Está tu tío quemando llantas allá. Bueno, estaba, ¿no? Ahorita ya no. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Esto de ahí es colaborar con, colaborar con el efecto, con el sobrecalentamiento global. Su capa límite es la tropopausa, conocida como el techo del tiempo meteorológico, pues por encima de ella no se producen fenómenos meteorológicos. Tropopausa, ¿ya? Tropopausa, el límite, ¿sí? De la troposfera. Tú atraviesas, ¿a quién? A la tropopausa, y llegas a la otra. ¿Cómo se llama la otra capa? Estratosfera, ¿no? Estratosfera. Son más de transición, como habíamos estudiado, ¿te acuerdas? La estructura interna de la Tierra y habíamos hablado de las discontinuidades, ¿no? No te has olvidado, ¿sí o no? Discontinuidad de Repet y de Gutenberg, de Conrad, de Mohorovic y de Becher-Lehmann, ¿no? A estas alturas, ¿no? Tú estás en buen nivel, ¿no? Un buen puntaje ahí en tus exámenes simulacros. Entonces, las pausas sería una zona de transición, ¿no? Una zona de transición. Ahí está, mira. Todo esto es ahí está, ve, la tropósfera y aquí está, mira, la tropopausa. Entonces, atraviesa la tropopausa y llegas a la otra. ¿Cómo se llama la otra? Estratosfera. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿y por ahí llega el ser humano? Lógico. Pero claro, en este caso ya seres humanos que han sido adiestrados, ¿no? Para llegar a esa zona, porque tampoco es sencillo. Muy bien, vamos ahí unos minutitos, vayan ahí al kiosco virtual y volvemos para terminar esta parte.
Muy bien, seguimos. Entonces nos quedamos en la troposfera. Ahora vamos con la otra capa, la estratosfera. Habíamos comentado que la troposfera se le conoce con el nombre de, o mejor dicho, ¿no? Su etimología de troposfera es esfera de campo. Ahora, estratosfera. Estrato significa capas. Entonces, esta es la esfera de capas. Algunos meteorólogos le dicen esfera de calmas a la estratosfera. De calmas. ¿Ya? Entonces vamos por acá con algunos detalles. Ahí está, esfera de capas. Esta razón de que el aire se encuentra esparcido en una serie apacible de capas. Es conocida como la capa de calma. Esta vez lo que te estaba comentando. La capa de calmas. Pues no se producen los fenómenos meteorológicos. Mira, es la diferencia. En la troposfera hemos hablado de la troposfera, que hay nubes, que hay viento, que hay rayos, relámpagos, etc. Pero en cambio en la estratosfera no hay nada. Y no hay fenómenos meteorológicos. Tú llegas a la estratosfera y no vas a ver pues una lluvia o no vas a escuchar un trueno. No existe. ¿Sí? Esa sí es una pregunta de examen ordinario de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en la estratosfera no hay lluvia? ¿Por qué no hay rayos? ¿Por qué no hay trueno? No hay nada. Porque no hay vapor de agua. ¿Ya? No, el vapor de agua en esa zona es prácticamente inexistente. ¿Ya? Eso apúntalo por ahí, ¿eh? Porque puede ser que nuevamente venga. La temperatura empieza a ascender. Ah, mira, mira, mira acá, mira, cuidado acá, que habíamos dicho hace rato que uno asciende, la temperatura disminuye. ¿Y qué dice acá? La temperatura empieza a ascender. ¿Qué pasó? Llegando en su límite a registrar 20 grados bajo cero o menos 20 grados Celsius, como quieras. Eso, pero bajo eso, 20 grados bajo cero, me congelo. Pero hace rato hemos dicho que en la parte más alta de la troposfera, que es 18 kilómetros, ¿sí? 56 bajo cero. Y aquí hemos seguido ascendiendo, ¿sí? Porque la estratosfera abarca desde los 18, se va hasta los 50 kilómetros arriba. ¿Y cómo puede ser posible que acá la temperatura, en lugar de bajar, porque acá debemos colocar pues 60 bajo cero, 65 bajo cero, ¿no? 70 bajo cero. Hemos colocado 20 bajo cero. Entonces no está bajando, está subiendo, está llegando a cero. ¿A qué se debe eso? Eso también te pueden preguntar. ¿Eh? Eso se debe a que en esta zona se encuentra la capa de ozono. Esa es la respuesta. ¿Ya? Aquí se encuentra la capa de ozono. Ojo, la capa de ozono. ¿Qué ocasiona el efecto de la inversión térmica? Claro. ¿En qué consiste el efecto de la inversión térmica? En que uno asciende y la temperatura, ¿sí? La temperatura entonces aumenta, ¿no? Eso no es común. Hemos dicho que uno asciende, la temperatura tiene que disminuir. Pero en esta zona uno asciende y la temperatura va aumentando. A eso, a eso se le conoce como inversión térmica. ¿Ya? Entonces el culpable es la capa de ozono. Listo. Comprende, bueno, lo que te estaba comentando, mira, de 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros se va a la estratosfera. Es una capa enrarecida, pues no hay prácticamente oxígeno. Bueno, hay pero mínimo, ¿sí? Hay mínimo oxígeno. O sea, tampoco podemos decir no hay nada de oxígeno, ¿no? Sí hay algo, algo. Su calma permite el vuelo de los aviones supersónicos en sus partes bajas, aviación militar. Claro, hace rato nosotros hemos hablado de la aviación comercial, ¿no? Donde nosotros podemos subir, ¿no? Pero en el caso de los aviones supersónicos, ya pues ahí un civil no puede subir un avión supersónico. El avión supersónico le pertenece, en el caso de nuestro país, a la Fuerza Aérea, ¿no? A la FAP, Fuerza Aérea del Perú. Solamente es aviación militar, son aviones de combate, aviones de guerra, ¿no? Que van por los 19 kilómetros de altitud. Ahora la pregunta es, ¿y por qué van por ahí, no? Tan arriba estos aviones.
¿Por qué no van por la troposfera? Para aprovechar las calmas, pues, ¿no? Ya que en esta zona o no hay, pues, ¿no? No hay lluvias, no hay vientos fuertes, ¿no? No hay rayos. Entonces tú con tu avión supersónico, tranquilo vas por ahí, ¿no? Aparte para que no te detecten también con facilidad, pues, ¿no? El enemigo, ¿sí? Van por esa zona. Claro, uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo va a ir el piloto del avión supersónico por esa zona si el oxígeno en esa zona es escaso? Todos los aviones supersónicos, ¿sí? Tienen oxígeno complementario. O sea, el piloto cuando ya ingresa a esta zona se pone en su cara, ¿no? Prácticamente una máscara. Y esa máscara está conectado con oxígeno complementario. Cuando vieron la película Pearl Harbor, supongo que lo han visto, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ahí los aviones supersónicos de los japoneses, ¿no? Todos los pilotos llegan, ¿no? Con sus máscaras por la estratosfera a atacar esa base militar ahí en Hawái, ¿no? De Estados Unidos. Supongo que han visto, ¿no? La película, ustedes que les encanta ver películas sobre la historia universal. Muy bien, ahí está entonces, ¿no? ¿Y por qué le llaman supersónico? Porque han roto, ¿qué han roto? La barrera del sonido, pues, ¿no? Por eso es supersónico. El sonido, ustedes que estudian física, ¿no? Su curso preferido, saben que se desplaza a 340 metros por segundo, ¿no? El sonido. Un avión supersónico va un poco más rápido, ¿sí? Quiere decir que un avión supersónico te recorre 1 kilómetro en menos de 3 segundos, ¿no? Lógico, ¿no es cierto? Y aquí en Trujillo, bueno, tú que acabas de llegar de Huamancaca, mira, te cuento. Aquí en Trujillo, el año 2016 fue, y 2017, hubo exhibiciones de aviones supersónicos en Huanchaco, de manera gratuita, ¿no? O sea, todos los trujillanos, ¿no? Fueron a ver, ¿no? Esa exhibición allá en el balneario de Trujillo, ¿no? Y es lógico que estos aviones tienen que ir por bien arriba, porque sinceramente, ¿no? Ese sonido que tienen, ¿no? Revienta los tímpanos. Sí, entonces, ahí está el avión supersónico. Bueno, entonces, aviones supersónicos, ya sabes por dónde van y por qué van por ahí. Ahí está, mira, ese es el avión supersónico de Perú. En otros países, ¿no? Hay aviones ya hipersónicos, hay aviones fantasmas, ¿no? Acá Perú todavía, ¿no? Seguimos con nuestro super. O sea, el hipersónico, los fantasmas son más rápidos inclusive. Claro, esos fantasmas son no tripulados, eso es cierto. Supersónicos siempre son tripulados, ¿no? De Made in China, ahí está. Muy bien, seguimos en la estratosfera. Estratosfera. Atención, atención, deja de tragar panetón, concéntrate. Entre los 24 y 30 kilómetros de altitud encuentra la capa de ozono. ¿Sí? En el examen de sumativo Sepúlveda, fue, ¿no? Daron esto, sí, estratosfera fue en el examen, estratosfera. ¿Sí? Bueno, en algunos textos dicen que el descubridor es Sean Bain, ¿sí? Sean Bain, 1839. Ese es del libro de Walter Alba Miguel. No está en el libro de Sepúlveda. Pero en otros textos le dan a otro el descubrimiento, ¿no? A otro científico. Entonces, Schoenben en 1839 descubre la capa de ozono, que está entre los 24 y 30 kilómetros. Ya, bueno, esta es una imagen tridimensional, ¿no? La capa de ozono, como les estoy comentando, sería un escudo que envuelve a todo el planeta, que se formó debido a que el oxígeno entró en contacto con la radiación ultravioleta y formó, ¿sí? Ese, digamos, mecanismo de defensa para los seres vivos. Origen, ya te dije el origen, finalidad de la capa de ozono, compuesto triatómico que al absorber la radiación evita que la temperatura sea muy alta en el planeta Tierra, ¿sí? Si no existiera la capa de ozono, las temperaturas serían mucho más altas de las actuales. Hay tipos de radiación ultravioleta, mira, UVA, UVB y UVC. UVA son de menor energía, producen el bronceado, ¿sí? Son de menor energía. Estas no son peligrosas, las UVA, UVA. UVB
son de energía intermedia y causan el cáncer a la piel. Cuidado con la UVB. Y UVC son absorbidas por la capa de ozono, no llegan a la superficie terrestre. Destrucción, el uso excesivo de CFC, clorofluorcarbono. Eso destruye la capa de ozono. Clorofluorcarbono. Por acá vamos dando más detalles. Mira, aquí están las uvas que llegan a la Tierra, en regular, a la superficie me refiero, y te broncean. ¿Ya? La UVB, estas son las peligrosas. Cuidado con la UVB porque esa provoca cáncer de la piel. La capa de ozono aguanta gran parte. Y si llega la UVB a la superficie, es en pequeña cantidad. ¿Sí? Pequeña cantidad, no mucho, pero sí llega. ¿Ya? Ahora, la UVC no llega para nada. La capa de ozono la absorbe todo. Ahora, si tú pensabas que la radiación ultravioleta es una y no hay más, falso, mire, hay tres tipos de radiación ultravioleta. La que te broncea, la que te provoca cáncer y la que no llega a la superficie. ¿Sí? Todo gracias a la capa de ozono. Pero nosotros como somos recontra inteligentes, ¿qué hemos hecho con la capa de ozono? Lo hemos destruido. Y como lo hemos destruido, no toda la Tierra, claro, pero en una buena zona. Entonces hoy todo está entrando, ¿no?, a la superficie terrestre. Todo. Ya no es que, digamos, harto, mediano, nada, no, ahora todo ingresa. Donde está destruido ingresa todo. Entonces, por eso hoy, ya en algunos lugares, por ejemplo, Trujillo, Perú, no recomienda verano exponerse a la radiación entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Porque entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la radiación ultravioleta A, B, C, ¿no?, caen en gran cantidad. Y si te expones, ¿sí?, es lógico que de acá cuando tengas 20 años de edad vas a sufrir con cáncer en la piel. Y recuerda que si ese cáncer no es tratado a tiempo, te mueres en 6 meses. ¿Ah? Entonces, ahí tienes a la capa de ozono. Profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar que la capa de ozono se siga destruyendo? Fácil, pues no utilices productos que contengan cloro, flúor y carbono, ¿no? ¿Y cuáles son esos productos? Esos productos, por ejemplo, los aerosoles, ¿no? Los aerosoles, ¿sí? Pintura, claro, ¿no? Todo eso ahora no pintura, ¿no? De repente, tú te has dado cuenta que acá las paredes de Trujillo están llenas de grafitis, ¿sí? Ahora, ¿qué crees que han utilizado esos pastrulos para pintar esos grafitis? Esas tonterías que hacen, ¿no? Aerosol. Ese de 8 soles, de 10 soles, que obviamente tiene CFC y destruye la capa de ozono. No solamente los aerosoles pintura, ¿sí? No todos, claro, porque hay aerosoles, pues, ¿no?, que, ¿no?, 80 soles, ¿no? Un papito con pintura, esos no contienen CFC, es cierto, pero son costosos. Pero tú sabes que el peruano, pues, ¿no?, que va a comprar pues, un aerosol de 80 soles, ¿no? Si al lado hay uno de 8 soles, compra el más barato y obviamente es el que destruye la capa de ozono. Pero no solamente es el aerosol, sino también es los productos refrigerantes, tu congeladora. ¿Sí? Tú estás pidiendo ahí, papá, ponme aire acondicionado porque hace mucho calor. Ese aire acondicionado tiene CFC, por si acaso, ¿sí? Y eso destruye la capa de ozono. Papá se ha comprado su mototaxi con aire acondicionado. Ese aire acondicionado de los vehículos motorizados, ¿sí?, arrojan un montón de clorofluorcarbono, ¿sí? Destruyen la capa de ozono. Entonces ya sabes, ¿ah?, qué productos no utilizar. Te vas a un mall, entras a una tienda de retail, ¿sí?, y esas tiendas enormes tienen aire acondicionado, ¿sí o no? Los bancos tienen aire acondicionado, ¿sí o no? Los cajeros automáticos, algunos tienen aire acondicionado, ¿sí o no? ¿Sí? Destrucción de la capa de ozono por doquier. La gente no sabe, no, la gente le interesa un rábano el planeta. Efecto de la radiación ultravioleta influye en la información genética de las plantas, ojo. Causa ceguera, no es que solamente te provoca cáncer, sino también te queda ciego. Producen cáncer a la piel, ya sabes. El único aspecto favorable de la radiación ultravioleta es que sintetiza la vitamina D. Pero hoy, ¿no?, con lo que te estoy comentando, que acá en Trujillo la capa de ozono prácticamente está muy deteriorada, o sea, es bien complicado para que una persona, voy a sintetizar mi vitamina D y me expongo a la radiación, olvídate. Eso, entonces, ¿qué hago? No salgo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno, si tienes alguna emergencia, sale, pero bloquéate. Sí, échate un montón de bloqueador. No es broma, es real, ¿eh? Bloquéate entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Profesor, soy joven, tengo 16 años.
¿Qué me va a dar cáncer? El cáncer no respeta edad, ¿sí? No respeta edad. Así que bloquéate. Ahí tu abuelo tiene un sombrero de chalán, ponte ese sombrero, ¿no? O qué sé yo, tu sombrilla, ¿no? Algo, pero protege. ¿Ah? Tus lentes también oscuros. Por eso los lentes oscuros es solo para moda, ¿no? Antes era moda, hoy no, hoy es prácticamente obligatorio tener lentes oscuros si te vas a exponer a la radiación ultravioleta, ¿sí? Pero esos lentes que contengan, pues, protección, ¿no? Para evitar la radiación ultravioleta. Te vas a comprar unos lentes de un ambulante que te vende a 10 soles y te dice, sí, lentes para sol, protección ultravioleta. 10 soles, no lentes, ¿no? Para sol. No sea malo, pues eso no tiene protección ultravioleta. Los lentes para sol con protección ultravioleta, 300 soles, más o menos, ¿no? Ahí sí, pero 10 soles, 20 soles, 40 soles, te engañan, pues, ¿no? Ya te han engañado todo el año pasado. Por favor, pues ya no dejes que te engañen, ¿sí? Investiga, indaga, protege, porque al final es tu salud, ¿no? Es tu salud, ¿sí? Es tu salud. Ya depende de ti, ¿no? Depende de ti que te protejas, que te cuides y obviamente ataca la causa. Y aquí lo tenemos la causa, ¿no? Los clorofluorocarbonos, ¿sí? Los aerosoles, los hidroclorofluorocarburos, imagínate. Que esto es menos dañino, pero bueno, también contamina. Los halones. Algunos halones hay en los extintores. Cuidado con tu extintora. Si tiene halón, cámbialo. Y bromuro de metilo es un pesticida para fumigar, ¿no? También ahí, mira, ese bromuro de metilo también puede destruir la capa de ozono. Mira, acá vemos, ¿no? El refrigerador, como te estaba comentando. Entonces, eso debemos, ¿no? Atacar, es decir, no utilizar eso, pues si está, me está destruyendo la capa de ozono, y yo sé que la capa de ozono me protege, ¿sí? La capa de ozono evita, ¿no? Que me muera, entonces tengo que dejar de utilizar esos productos, ¿correcto? Entonces, hay que colaborar, ¿no? Para poder, por eso la capa de ozono se puede regenerar, sí, pero demora mucho tiempo, aunque en algunos casos he leído por ahí que se está regenerando rápido en algunos lugares, ¿no? Y bueno, los científicos están estudiando todavía eso, ¿no? Porque les llama mucho la atención, ¿sí? Porque ellos llegaron a concluir de que si la capa de ozono se va a regenerar y tiene que pasar de repente más de 100 años para que la capa se empiece a regenerar, pero para que se regenere tendríamos que dejar de utilizar esto, ¿sí? Tendríamos que hoy mismo, ¿no? No utilizar nada de esto y en 100 años podría empezarse a regenerar la capa de ozono, ¿sí? Pero ¿tú crees que el ser humano va a dejar de utilizar esto? Bueno, el ser humano y quiere seguir utilizando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para evitar la destrucción total de la capa de ozono? Muy poco. Se firmó un protocolo en la ciudad de Montreal y en Canadá. Mire el año, 1987. ¿Sí? Se acordó disminuir la producción de los clorofluorocarbonos. Este acuerdo fue reafirmado en la enmienda de Londres de 1990. Hemos avanzado muy poco, sinceramente, muy poco, porque se sigue utilizando productos que contienen CFC. Muy bien, seguimos entonces en la estratosfera. El ozono ocasiona la inversión térmica, ya lo dijimos, su límite superior se le llama estratopausa. Mira, ahí está. Todo esto es la estratosfera. Aquí está la parte superior, estratopausa. Lo atraviesas a la estratopausa y llegas a la mesosfera, a la otra capa. Ahí está. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿eh? ¿Dónde se ubica la capa de ozono? En la estratosfera, ¿sí? Abarca la capa de ozono de 24 a 30 kilómetros. ¿Qué absorbe la capa de ozono? La radiación ultravioleta. Hay tres tipos, A, B, C. El que más nos perjudica es el B, ¿sí? Ahora, ¿qué está destruyendo la capa de ozono? Principalmente los clorofluorocarbonos. ¿Qué tenemos que hacer para que la capa de ozono no se siga destruyendo? No utilizar productos que contengan principalmente clorofluorocarbono, ¿correcto? ¿Y qué nos queda a nosotros? Aparte de no utilizar esos productos, protegernos, porque acá en Trujillo la capa está muy deteriorada, ¿sí? Entonces hay que protegernos para evitar más adelante sufrir de esa enfermedad conocida como cáncer cutáneo, cáncer a la piel, ¿correcto? Que mucho cuidado. Ahí infórmale a tu mamá, ¿no? A tu abuelita, ¿no? Que son las personas
poco más vulnerables, ¿no?, a esta enfermedad, cómprale ahí un bloqueador solar, no protectora, sino bloqueador solar, de factor 50 para arriba. Sí, no, claro, no están pues 5 soles, ¿no? El pomo, ¿no? Sachet también creo que venden, pero de factor 50 para arriba, ¿no? Si puedes de más, o sea, factor 80, ¿no?, para arriba, mejor. ¿Sí? Y cada 30 minutos te echas de nuevo, ¿ya? Así es. Entonces ya sabes, ¿ah? Cómprale ya a tu abuelo. Muy bien, seguimos. Mesosfera, esfera media, seguimos ascendiendo, ¿sí? Seguimos ascendiendo. Se caracteriza por un rápido descenso de temperatura. Mira, aquí todo va, o todo regresa a la normalidad. 110 bajo cero. Ahí sí se te congela todo, ¿eh? Ahí sí se te congela todo. Hecho. Profesor, si en el examen me preguntan cuál es la capa atmosférica donde la temperatura desciende de manera categórica o donde hace más frío, es la mesósfera, de todas maneras, ¿no? 110 bajo cero, ¿eh? Bajo cero, la mesósfera. Se extiende desde los 50 hasta los 80 kilómetros de altitud. El aire es totalmente enrarecido, es decir, el oxígeno ha disminuido considerablemente. En esta zona oxígeno hay mínimo, ¿sí? Pizcas. Observan los primeros vestigios de ionización, cargas eléctricas en esta zona. Aquí se ubica la sodiósfera. Atención, los que estaban preguntando hace rato, la sodiósfera, vapor de sodio también le dicen, o esfera de sodio, como quieras. La sodiósfera es una subcapa que absorbe principalmente los rayos azules del Sol, ¿sí? Entonces, como absorbe los rayos azules, nuestra atmósfera tiene esa peculiaridad, nuestro cielo, ¿no? Tiene esa peculiaridad de verse de color azul. O sea, el culpable para que el cielo se vea azul es la sodiósfera, ¿correcto? O vapor de sodio, porque absorbe exclusivamente los rayos azules del Sol. Tú sabes que el Sol, pues, ¿no?, tiene varios colores. Hay una capa en el Sol llamada cromosfera, ¿sí?, donde hay un color azul. Ya que para nosotros, pues, ¿no?, prácticamente imperceptible, ¿sí? Pero eso lo absorbe la sodiósfera, ¿ya? Y de ahí se ve el cielo azul. Esa es la respuesta científica para que el cielo se vea de color azul, ¿correcto? Profesor, pero acá en Trujillo, sí, bien difícil que lo vea el cielo de color azul, ¿no? Se ve de repente un celeste, pues, ¿no?, opaco. No es por las nubes estratos que hay acá, pues, ¿no?, en la costa centro-sur del Perú. Pero si te vas a la tierra de tu abuelita, a Huamancaca, ahí olvídate. Ahí el cielo se ve de color azul, pero es de azul eléctrico. El cielo andino del Perú, pues, es espléndido. Y la costa es complicada, sí es cierto. Se ve de color azul. Muy bien, seguimos. Contiene el 1% de los gases atmosféricos, o sea, bien difícil en la mesósfera encontrar nitrógeno, oxígeno. Es conocida como la capa del silencio absoluto, ya que no hay fenómenos atmosféricos. A los 80 kilómetros se ubican las nubes nocturnas luminosas, conocidas también como nubes noctilucentes, conformadas por polvo cósmico. Se forman cuando algunos cristales de helio se adhieren al polvo meteórico y reflejan la luz del Sol. Ahí está, miren. Se ve más en los polos esto, ¿no?, o cerca a los polos, polo norte, polo sur. Le dicen nubes nocturnas luminosas o nubes noctilucentes. Los meteorólogos no lo clasifican todavía como fenómeno atmosférico y dicen es un hecho aislado, ¿no? No se puede ver desde Perú, pues, no, es imposible esto. Pero mira dónde está en la mesósfera, las nubes nocturnas luminosas. Su nivel límite se le conoce con el nombre de mesopausa. Ahí está, mira acá, mira. ¿Sí? Acá está la mesósfera, aquí está atraviesas a quién, a la mesopausa, y llegas a la última, la termo. Bueno, la penúltima, ¿no? La termosfera. Entonces ahí tienes a la mesósfera. Conclusión, mesósfera, la más fría, ¿sí? Es la más fría, y donde el cielo adquiere ese color azul, ¿sí? No te olvides la capa del silencio.
la mesósfera, silencio. Muy bien, seguimos con la atención, termósfera. Mira cómo cambia la situación, ¿no? Está la temperatura bien fría o bien baja, para ser más preciso. En la termósfera la temperatura aumenta categóricamente. Profesor, entonces si yo llego a los 85 kilómetros, donde la temperatura está a 110 grados bajo cero, póngase a los 90 kilómetros, o subo, ¿no? A los 90 kilómetros de altitud, y ahí la temperatura ya va a ser muy caliente o muy alta. No, es gradual, ¿ya? Es gradual. Es decir, si la mesósfera es la más fría, tú pasas la mesósfera, la mesopausa, llegas a la termósfera, y la temperatura, conforme vas ascendiendo, va aumentando en la termósfera, ¿sí? No es que cambia de manera radical, no vayas a pensar que de 110 grados bajo cero, ¡pum!, la temperatura subió 100 grados sobre cero, tampoco es así. Aumentando, poco a poco, conforme tú vas ascendiendo. ¿Ah? Entonces, etimológicamente significa esfera de calor. Y mira la temperatura en la parte más alta de la... Por eso su nombre, bueno, por eso 1500 grados Celsius. En la parte más alta de la termósfera. 500 kilómetros. ¿Sí? Llega a 1500 grados Celsius. Temperatura altísima. ¿Sí? Ahí está, 500 kilómetros de altitud. El incremento térmico obedece a que en esta zona hay absorción de radiación ultravioleta. Siempre la radiación ultravioleta culpable de que las temperaturas vayan aumentando. Se le considera como la capa límite con el espacio sideral. Claro, tú pasas la termósfera y ya prácticamente arriba de la termósfera ya es el espacio cósmico, el espacio sideral, etcétera, ¿no? Es decir, parte de la atmósfera terrestre, ¿sí? Para ser más preciso. Se inicia el vacío absoluto. Atención con esto, postulante. Sí, mira, esto viene en una pregunta de examen excelencia. La pregunta decía, ¿en qué capa de la atmósfera se inicia el vacío absoluto? Correcta, termósfera. ¿Qué es el vacío absoluto? Ingravidez. Es decir, los cuerpos ya no son atraídos por la Tierra. Quiere decir que en esta zona flotas. Profesor, estoy con sobrepeso, he comido 10 panetones, me voy a caer. Igual, ¿sí? Flotas en esta zona. Igual, si estés con 20 kilos de más. En esta zona, los cuerpos no son atraídos por la superficie terrestre. Ahí está, mira, ahí está, ¿ves? Así, ahí está, así, así. ¿Ya? Entonces, por ahí llegan los cosmonautas. Llegan de manera permanente, ¿eh? De manera permanente. Mientras nosotros acá estamos, ¿no? Charlando, los cosmonautas están por esa zona, ¿eh? ¿Sí, profesor? ¿Y por qué van por ahí? ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué crees que hay en esa zona? En esa zona están los satélites artificiales. Sí, y aparte que hay también hay en esa zona, digamos así, una especie de satélites o de lugares, ¿sí? Que pueden albergar a cosmonautas. Ellos se quedan ahí a estudiar, ¿no? Hay telescopios también satelitales que les ayuda a ellos ir estudiando ahí, ¿no? Lo que, digamos, nosotros desconocemos, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos del universo, ¿sí? Entonces, hay ahí, Estados Unidos tiene también la Unión Europea, los japoneses también tienen. Y ellos ahí se apoyan, ¿ah? Se apoyan. De repente ponte va una nave, ¿no? De Estados Unidos y tiene problemas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Digamos, el hospedaje de Japón y piden, ¿no? A los japoneses apoyo para que puedan ir a ese hospedaje espacial, imagínate, hospedaje espacial. Y los cosmonautas van y se quedan ahí, ¿no? Se apoyan mutuamente, ¿no? Una zona bien complicada. Una zona bien complicada. El espacio sideral, repito, no forma parte ya de la atmósfera terrestre. En el espacio sideral ya no hay nada de oxígeno y ya los cuerpos pues no son atraídos por la Tierra, ¿sí? Entonces por eso le dicen espacio sideral. Ahí predomina el hidrógeno. O sea, bien difícil pues que un ser humano no puede estar en esa zona. Ya no forma parte de la atmósfera terrestre.
En esta zona, pues, en esta zona, ahorita vamos a hablar de los meteoritos. Pero no te olvides de que en la termósfera ya se inicia la ingravidez, ¿ah? A partir de los 100 kilómetros, gravedad cero, ¿sí? Gravedad cero, a partir de los 100 kilómetros. Aquí se observa la ionosfera, es una subcapa, mira, la ionosfera, que es una región conformada por iones y electrones. La ionosfera tiene la capacidad de reflejar las ondas electromagnéticas como las largas, a ti que te encanta escuchar Radio Chancay, esa radio de Lima, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo llega la señal de radio de Lima hasta acá, Trujillo? Gracias a la capa E, descubierta por Kennedy y Giavicini. Está a 104 kilómetros sobre nosotros. Entonces, ¿qué hacen las empresas radiales? Ponen sus antenazas y lanzan la señal, ¿no? La onda electromagnética rebota a 104 kilómetros y se va a la repetidora, ¿sí? Entonces llega a la repetidora y distribuye la señal. Tú compras tu radio allá en Albarracín y tu radio viene con una antenita, ¿sí? Entonces tú prendes tu radio y a la antenita capta la señal, ¿sí? RPP Radio, por ejemplo, es una señal de Lima. ¿Cómo lo captamos? Gracias a esta capa llamada Kennedy Giavicini, ondas largas de radio, la capa E, ¿sí? Esta zona tiene la capacidad para reflejar esas ondas electromagnéticas, lo máximo. Ahora, la televisión, lo que te encanta, ahí paras prendido toda la tarde, por eso cuando das tus exámenes simulacros sacas 40 puntos. Las ondas cortas de televisión y telefonía es la capa F estudiada por Appleton. Está de 230 a 250 kilómetros, está más arriba, ¿sí? Claro, la señal abierta, ¿no? Por ejemplo, Panamericana, América Televisión, ¿no? Ellos tienen sus antenas en Lima y acá en Trujillo también tienen sus repetidores. Lanzan la onda electromagnética, esa onda se eleva 230 kilómetros, rebota y baja a la repetidora. La repetidora recibe la onda y lo distribuye. Tú compras tu LED de 50 pulgadas en Albarracín, pero también compras tu antena conejo, ¿sí o no? Para que con tu antena conejo capte la señal tu televisor, ¿correcto? Aunque ahora ya los televisores están diseñados para recibir principalmente señal cerrada. Es decir, tienes que contratar obligatoriamente cable, ¿sí o no? Y a eso pagas, y ahí pagas. Y el cable es aparte, pues el cable le han puesto satélites artificiales ahí, ¿sí? El cable satelital, esa es aparte. Pues tienes que pagar. Pregúntale a tu papá cuánto paga, ¿no? Ya los televisores de hoy ya están canalizados para que obligatoriamente pagues, ¿sí? Cable y tenga señal adecuada, ¿no? Y a veces señal abierta, y acá en Perú, pues 4, 5, 6 canales, pero, ¿no? Y a veces la señal no llega bien, ¿no? La antena conejo no pasa nada, tu antena de no, pero si le pones cable es distinto, ¿no? Es que ya están pues, los televisores, ¿no? Hechos solo para recibir esa señal. Así es el negocio. Entonces ahí está, miren, ¿no? Así nos vamos comunicando, ¿no? Señales de radio, de televisión, telefonía fija, pero ahora han puesto satélites ahí artificiales. Ahí están, mira, los satélites artificiales de las telecomunicaciones. Gracias a esos satélites ya tienes tu señal de cable, ¿no? De empresas de otros países, tienes tu internet satelital, ¿no es cierto? Tienes ahí tu aparato que tanto te gusta tenerlo en la mano, celular, y tu celular tiene señal de televisión, señal de radio, internet, ¿no? Bla, 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 ¿no es cierto? Eso es gracias a los satélites artificiales. O sea, los dueños de estos satélites, que son los países potencia, ¿sí? Como alquilan, ¿no? Estos satélites, un dineral, ¿no? Ahí nada más saca tu cuenta, mira, en tu casa prácticamente toda tu familia tiene celular con postpago, ¿sí o no? Postpago, ¿no? Tú tienes, tu papá te paga a ti, ¿no? Postpago, bueno, nadie te llama, pero bueno, ahí están pagando, ¿no? Y hay una más suma, ¿no? Y de repente tienen internet satelital y de repente tienen televisión por cable, ¿sí? Imagínate, de repente 400, 500 dólares mensuales. ¿Sí? Solamente para el internet, para la televisión por cable, ¿no? Para que el celular tenga señal, ¿no? Es un negociazo.
Y esos países pues han puesto, ¿no?, satélites artificiales un montón en esa zona, un montón. Y esos satélites nos ayudan a que nosotros nos comuniquemos. Pero claro, abajo en la superficie tienen que ver antenas para que ahí rebote la señal, pues, ¿no? Y la comunicación sea más fluida. Pero acá en Perú quieren poner antenas y la gente dice, no, me da cáncer, no lo pongo, ¿no? Y de ahí ese mismo que dice, me da cáncer, se queja porque su señal no es fluida, ¿no? O sea, no, telefónica, ¿no? Ya pues no me llega bien la señal, ¿no? Quieren poner una antena y no quieres, tú dices que da cáncer. Bueno, eso no está comprobado. Dicen que mientras más antenas hay, la comunicación es mejor y hay menos fricción de las ondas electromagnéticas. Pero si hay menos antenas, eso es lo perjudicial. Y acá quieren poner antenas y la gente no quiere, ¿no? Y se queja que la comunicación no es buena. No te quejes, pues, si no quieres que pongan antenas. Ah, principalmente las antenas de celulares, ¿no? La gente dice, no, me da cáncer. Bien, se produce, aquí está, mira la pregunta que estaban haciendo, se produce la volatilización de los meteoritos en esta zona, de hecho. Ingresan a nuestra atmósfera generando estrellas fugaces y lluvia de estrellas. Claro, lo que pasa es que como hay bastante carga eléctrica en esta zona, ¿no? Los meteoritos ingresan y se volatilizan, se desintegran, ¿sí? Y se producen las estrellas fugaces. La zona también, ¿sí? Entonces, ahí está, mira. Cuando tú ves una estrella fugaz, esta es una estrella fugaz, es el resto de un meteorito, ¿ya? No te olvides. En Trujillo es difícil, ¿no? No, el cielo estrellado, esto es en la zona andina, acá en Perú. Cuando visites a tu abuelita, acuérdate. Se forman las auroras también en esta zona, entre 200 y 500 kilómetros, y se producen en el polo norte, son boreales, en el sur, auroras australes. Capa límite es la termopau. Estas son las auroras, miren. Son fenómenos atmosféricos impresionantes, lamentablemente desde Perú no se pueden observar. ¿Sí? Estas auroras se producen cuando una micropartícula ingresa, ¿no?, desde la exósfera, ¿sí?, y se va hacia el norte o hacia el sur. Y ahí, como hay bastantes cargas eléctricas, se desintegra esta micropartícula y provoca eso, mira. Parece fuegos artificiales, ¿no? O cataratas de fuegos artificiales multicolor. Esto se observa entre septiembre y diciembre, o en el polo norte o en el polo sur, ¿correcto? Sí es un fenómeno atmosférico, ¿eh? Por eso hemos puesto que en la troposfera se produce la mayoría de fenómenos atmosféricos, y en la termósfera hay uno, las auroras. Las auroras. Listo. Y la última, la exósfera, ¿no? Es la región del espacio que no pertenece a la atmósfera propiamente dicha. Claro, es parte del espacio sideral. Aquí ubicamos a la magnetósfera, que fue descubierta por Van Allen. La magnetósfera es conocida también como protonósfera, por estar ionizada. Es importante la magnetósfera, ¿saben por qué? Son dos anillos de protones. Mira, mira acá, despierta, despierta. ¿Sí? Mira, mira, acá está tu planeta. Atención, reptiliano. Ahí está la Tierra. La exósfera tiene dos anillos. ¿Sí? Ahí están los anillos. Esos anillos son de protones. Y dicen los meteorólogos que gracias a esos anillos, ¿sí?, van absorbiendo los rayos cósmicos del Sol. Claro, el anillo más grande es el que está ubicado frente al Sol. ¿Sí? Entonces ese anillo absorbe rayos cósmicos y nosotros en la superficie terrestre podemos vivir. ¿Sí? Si no existieran esos anillos, bien difícil para la vida en la superficie terrestre. Ahora, si te das cuenta, nosotros aquí en la superficie terrestre hay muchos aspectos que confabulan, aspectos naturales que confabulan para que nosotros vivamos bien. ¿Sí? Ahora, ya depende mucho de nosotros que eso se siga manteniendo así. ¿Sí? Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos en no utilizar productos que destruyan esto. ¿Ya? Entonces, ya sabes qué no utilizar. Bien, entonces, mira, ahí está. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una tiene sus pausas, mira. Pausa, pausa, pausa. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, otro detalle por acá. ¿Por qué es importante la atmósfera? Protege a la Tierra, pues impide el ingreso de meteoritos. Si no existiera la ionosfera, entonces los meteoritos ingresarían y nosotros no existiéramos.
Pero como está la ionosfera, lo desintegra, lo volatiliza los meteoritos. Importante. Permite la respiración y combustión, regula la temperatura, posibilita el vuelo de aves y aviones. O sea, es fundamental la atmósfera para nosotros. Fundamental. De todas maneras. Mira, acá hay un cuadrito, ¿no? Para que tú te des cuenta. Mira. El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. ¿Sí? Ahora, cuando te dicen el calentamiento global, eso ya no es natural. Eso no es natural. Es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que dependen de las actividades que desarrollamos. ¿Sí? O sea, lo normal es que los rayos del Sol ingresen a la Tierra, reboten y regresen al espacio. Pero como nosotros estamos arrojando un montón de sustancias tóxicas, ¿no? Quema de combustible, deforestación, la ganadería incrementa cantidad de gases del efecto invernadero. La atmósfera modificada retiene más calor, o sea, los rayos ingresan pero ya no salen y el planeta se sobrecalienta, ¿sí? Se sobrecalienta y aparecen los cambios climáticos. Creo que sí les había comentado que los científicos hoy están diciendo que el año 2030, en 9 años, va a haber un montón de fenómenos atmosféricos, ¿sí? Por ejemplo, más huracanes, más lluvias torrenciales, y eso genera más huaicos, desborde de ríos. Dicen que eso se va a hacer más agudo de acá en unos 9 años. Y eso es producto de que estamos quemando muñecos, ¿sí? Estamos comprando más automóvil o más automóviles, ¿no? Utilizando más industrias o creando más industrias, ¿no es cierto? Quemando basura, quemando llantas, quemando caña. Entonces es bien complicado si seguimos en ese camino, ¿no? Por eso el ser humano algo ha tratado de hacer para frenar el calentamiento global, ¿sí? ¿Y qué ha hecho? El protocolo de Kioto, ¿sí? Firmado en la ciudad, en esa ciudad de Japón. ¿Y qué año se firmó? En 1997, o sea, ¿qué? Vamos para cumplir ya 25 años, ¿no? De ese protocolo, donde se busca disminuir la emisión de gases como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros. Pero sinceramente a los países potencia, este protocolo les interesa un pepino. Por eso la imagen es tal cual. ¿Eh? Nosotros al planeta Tierra lo hemos puesto en una parrilla, lo estamos friendo, planeta Tierra. Lo estamos así, ¿ve? Igualito que la foto. Esa es una foto precisa de lo que estamos haciendo con el planeta. Profesor, mejor que el planeta Tierra se caliente, ¿no? Porque a mí no me gusta el frío. No está bien eso. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros lo ponemos así al planeta, el planeta al sobrecalentarse, aparte de los fenómenos atmosféricos que van a venir con más intensidad de aquí en unos años, los hielos, los glaciares, los nevados se descongelan muy rápido, ¿sí? Y los ríos o el agua empieza a escasear. Por eso creo que les había comentado que el año pasado, en noviembre del 2020, ya están cotizando el agua en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Así, imagínate, el agua lo están cotizando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué crees? Porque el agua empieza a escasear en este planeta ya, ¿sí? Ya que glaciares y nevados hay poquísimo. Y gracias a esos glaciares, esos nevados, tenemos agua en los ríos, agua en los lagos, las lagunas. Entonces hay que meditar, ¿no? Pero repito, los países potencia, Estados Unidos, que es el que más emite dióxido de carbono, le interesa un rábano este protocolo. No hay sanciones ejemplares tampoco. A cada rato organizan que COP20, COP21, que 22, que 23, que hay que unirnos para no tratar de disminuir el consumo de dióxido. Pero es muy poco lo que se está haciendo, muy poco. ¿Sí? Entonces, la gente no toma conciencia. No toma conciencia los países, no, nada, olvide, olvide. Muy bien, entonces, vamos con la práctica, ¿no? Vamos con la práctica. Práctica, a ver, ahí está. Pregunta 1, dice, la interacción de la radiación ultravioleta y el oxígeno de la estratosfera forma, y a la 1, fácil, ¿eh? Accesible, la 1, apúrate, clave, apúrate. 1, clave la 1. Apura, pues deja de tragar, avanza. 1. 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
La interacción de la radiación ultravioleta con el oxígeno, pero si hemos estado hable y hable de eso, ¿no? Ozono. Las nubes noctilucentes Capa de ozono. en la estratosfera, la capa de, capa de ozono, correcto, correcto. La capa de ozono, que hemos dicho, estratosfera. Capa de ozono, uno enano. Vamos con la 2. En la, se observa que conforme aumenta la altitud, la temperatura del aire, a ver, en la ionosfera, conforme aumenta la altitud, la temperatura, falso. La B, termósfera, conforme aumenta la temperatura, falso. La C, en la mesósfera, conforme aumenta la altitud, ya listo. 2 casa es la que cuadra. 2 casa. 3. En la mesósfera, ahora dice, en la mesósfera, el ascenso de vapor de agua y su mezcla con el polvo de los meteoritos conforma, ahí sí es nubes nocturnas luminosas. 3 dado, 3 dado, 3 dado, 4, 4, 4, mira la 4, color azul del cielo, hemos estado hablando de eso, ¿eh? Color azul del cielo, ¿por qué el cielo se ve de color azul? ¿Por qué no se ve de tu color preferido rosado? Claro, el vapor de sodio, ¿no? 4 casa, diosfera, 4 casa, 5. 5, pregunta examen ordinario, Universidad Nacional de Trujillo. Si tenemos en cuenta que la ionosfera es la zona donde la atmósfera está cargada de electricidad, una de sus funciones más importantes es 5, respuesta correcta, pura ti. ¿La B? Muy bien, ya está, ¿no? La B, claro. Lo que te encanta, la radio y la televisión. 5B de buenos. Ahí paras viendo tu Magali, por eso estás así. 5B de buenos. 6. En el aire se encuentran gases variables como el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Qué función tienen estos gases? Elevar la contaminación ambiental. A, B. La B dice deteriorar, no. La C, absorber energía irregular. Ya está, no lo vimos ahí en la esquemita, ¿no? Muy bien. 6 casan. 6 casan, correcto. Ese también es de examen, ¿eh? La 6. 7. Si la atmósfera careciera de capa de ozono, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la atmósfera no tuviera capa de ozono, no existiría la vida humana, de hecho, ¿no? De hecho, no existiría la vida humana. Es importante, mira la capa de ozono. Así que cuida la capa de ozono, para ya no estés pintando grafitis con aerosoles de 8 soles. 7B de buenos. ¿Sí? Y claro, de repente tú tienes ahí tu amigo Pastrulo, ¿no? Que para pintando grafitis, ¿no? Con aerosoles de 8 soles. Dile que utilice, no sé, de repente témpera, ¿no? Ah, no destruye la capa de ozono. Claro, bacán sería que se muera, ¿no? El que pinta, ¿no? Que le caiga a él nada más la radiación ultravioleta y lo mate, ¿no? Pero cae a todos, ¿no? Tenemos que cuidar todos el planeta. Lógico. Entonces, de la troposfera podemos decir que la capa sí permite el vuelo de aviones, si presenta una disminución, si no, no. Y entonces la clave correcta de la número 8 es casa, claro, 1, 2 y 3. 8 casa. 9. Uno de los siguientes fenómenos no se produce en la troposfera. Correcto, dado, bien. Aurora, porque las auroras hemos dicho que se producen en la termósfera. Y 10 dice mesósfera, la 1 sí, la 2 también, la 3 también, ¿no? Es de menos 83 hasta menos 110. Ya, listo, 10, la E de energúmenos. Ya está, de ahí a lo demás para ustedes. 10 enano. Muy bien, de repente tienen alguna duda, alguna inquietud, consulten en el chat o activen su audio. Todavía la próxima semana vamos a hablar más de fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Porque recuerda que tenemos una segunda parte de este tema. Hoy día solo hemos visto principalmente las capas de la atmósfera. Quedó algo por ahí. Sí, escucho. El de los meteoritos cuando se desintegran, ¿en qué capa era? Los meteoritos, cuando se desintegran, eso es en la capa llamada termósfera. Pero dentro de la capa llamada termósfera hay una subcapa llamada ionosfera. ¿Correcto? La subcapa se llama ionosfera.
¿sí? Entonces, si en el examen te ponen, ¿en qué zona se desintegran los meteoritos? Si te ponen termósfera y ionósfera, marcas ionósfera. Si te dicen en qué zona, ¿sí? Ionósfera. Pero si te dicen capa, la capa se llama termósfera, ¿correcto? Así es. Gracias, profesor. Sí, porque recuerda, ¿no? La estratosfera tiene una subcapa llamada ozonosfera o capa de ozono. La mesósfera tiene una subcapa llamada zodiosfera. O sea, las capas, algunas de ellas tienen su subcapa. La exósfera tiene una subcapa llamada magnetosfera. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí con eso, ¿no? Hay que leer bien. Muy bien, otra inquietud, que tengan otra duda, chicos, consulten, ahí está el chat. Pueden consultar también en el privado, no hay problema. No hay problema en el privado, ¿sí? Si consultan, de repente no quieren que lean sus preguntas a los demás, ¿no? No hay problema. Consulten ahí en el privado o activa tu audio. Nada, todo bien. Las diapositivas, yo estoy pasando todas las diapositivas, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Esta nada más, no esta está pendiente, claro. De ahí lo voy a pasar. La pregunta número 15. A ver, ¿qué dice la 15? ¿Qué característica no corresponde a la atmósfera? ¿Ocurren fenómenos atmosféricos en la troposfera? La A es verdadero. Sus capas se encuentran distribuidas según su densidad. Nosotros, o bueno, los meteorólogos, ¿no? Han dividido las capas de la atmósfera según la variación de la temperatura, no según su densidad. En la estratosfera se encuentran las... Sí, la mayor expresión de luz se da en la ionósfera por la absorción, sí, la gravedad de la red, sí. La B es ahí, ¿no? La 15 la B. Claro, porque repito, los meteorólogos, ¿sí? Han dividido la atmósfera o han distribuido sus capas según la variación de la temperatura, no según la variación de su densidad. Por eso es la B, ya que me pide no corresponde. Sí, listo, muy bien, entonces ahí nos quedamos, ya ahí les van a alcanzar las diapositivas, ¿verdad? Ahí les van a alcanzar, nos vemos la próxima semana, sigan estudiando. Nos vemos, señorita Evelyn.